¿Cuál es el concepto de educación física? Cuando entrevistamos a nuestro licenciado, el profe Dani Quiñones, él hacía mucho énfasis en la oportunidad de educar y poder formar al cuerpo, no solo visto como anteriormente, como la parte física, sino iba un poco más allá. Él veía más la parte emocional, la parte biomecánica y sobre todo el componente de salud y el autocuidado, que es tan importante. La educación física moderna se diferencia del antiguo concepto en que no solo trata de verse físicamente bien, sino que trata de mantener el cuerpo sano, la mente sana, y es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hacemos este análisis sobre nuestra entrevista y sobre esta pregunta tan importante, ¿cuál es el concepto de la educación física?, debemos tener en cuenta cómo esta disciplina ha llegado bien largo a través del tiempo y cómo nosotros podemos como licenciados también no solamente verla como los ejercicios físicos, sino la importancia también del cuidado de la salud, ¿cierto? Vemos cómo la educación física cambia ese concepto de ayudando al desarrollo de los estudiantes y esta forma de cómo se puede involucrar no solamente la parte individual, sino la parte social, ver cómo los estudiantes pueden también compartir, hacer un trabajo en compañía, colaborativo, que es muy importante, y teniendo en cuenta esas capacidades, tanto físicas de movimiento como de expresión. Dice, ¿qué entiende por didáctica en la educación física? Esta fue otra pregunta que le realizamos al docente Dani Quiñones. Entonces, él nos expresa que en su didáctica son estrategias apropiadas para la enseñanza en la educación física. Entonces, que a través del tiempo las mallas curriculares han unificado el deporte y la educación física, cuando todos sabemos que lo perciben de esa manera, pero que hay una gran distancia entre educación física y deporte. Entonces nos recomienda ser unos docentes a futuro muy diversos. Cuando uno es diverso y tiene diferentes principios, entonces vamos a hacer una clase atractiva que permita enganchar, atraer al estudiante, y vamos a salir con una clase exitosa en todo momento. ¿Cómo se desarrolló su clase de educación física? Ya que esto es súper importante. Cuando hablamos con el licenciado Daniel Quiñones, él se basa mucho en el pedagogo Horst Wayne, que hablaba sobre la pedagogía con didáctica y con adaptación. Hace mucho énfasis la adaptación en su forma de trabajar. Nos comentaba cómo una clase, por ejemplo, de unos 30 niños, como lo planteaba Horst Wayne, ¿cómo podemos meter 30 niños en una cancha? ¿Cómo podemos nosotros realizar ejercicio con ellos o una práctica deportiva, teniendo en cuenta que todos deben actuar en el mismo momento? ¿Cómo puedo yo distribuir esa cancha? ¿Cómo puedo realizar estos ejercicios con los niños? Entonces era bien interesante lo que nos contaba el licenciado Dani Quiñones. Para esto nosotros debemos ser muy creativos, debemos hacer un trabajo cooperativo. Si no hacemos un trabajo cooperativo, nuestros niños siempre van a estar muy aislados, van a ser muy individualistas, y eso es lo que no podemos permitir. Cuando hacemos un análisis, tenemos en cuenta el juego, la creatividad, lo importante que es el desarrollo en las clases y estos grupos escolares. Cuando nos encontramos con estos grupos grandes o cuando nos encontramos, por ejemplo, con alguna discapacidad, qué importante es poderlos involucrar, que trabajen todos, que los estudiantes se mantengan atentos, que se mantengan contentos. Y aquí también es bien básico que nosotros los apoyemos, los guiemos y hagamos ejercicios, ¿por qué no? Tareas que despierten creatividad, que despierten con ellos esa curiosidad. Entonces, estos planteamientos que nos hace nuestro licenciado Dani Quiñones nos dan un aporte grandísimo de cómo nosotros podemos desarrollar una clase. Con un buen planeamiento, con una buena creatividad y siendo nosotros incluyentes y realizando ejercicios con muchos niños, cuando nos tocan esas clases grandes, podemos realizar un buen ejercicio.
Entonces, otra pregunta que le realizamos al docente Dani Quiñones fue: ¿cuáles son los principios didácticos que emplea en su sesión de clase de educación física? Entonces, él nos decía que él no se casaba con un solo principio. ¿Por qué? Porque cada población es diferente y cada institución es diferente, que van a traer diferentes problemas, si lo vemos así de alguna manera. Entonces, que él tenía varias aristas, que él se metía por diferentes métodos, y que eso le iba a permitir globalizar y de esa manera solucionar cualquier problema que tuviera en ese instante en la institución. Entonces, nos dice que un principio básico de él era la adaptación. ¿Por qué? Porque le permitía, dentro de la malla curricular de la institución, adaptar diferentes soluciones o plantear diferentes soluciones que se le presentaran de inmediato en la sesión de clases. Entonces, que tenía diferentes metodologías, las cuales le iban a permitir ayudar al estudiante a enfocar su aprendizaje motor, que es lo que finalmente se busca en una sesión de clase. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre algunas preguntas que hicimos en una entrevista a unos estudiantes de algunos colegios. La primera pregunta es: ¿qué se entiende por educación física? Algunos estudiantes nos contestaron. Una de ellas fue Lina Mariala del colegio Salitre, donde ella nos dijo que entendía por educación física como ejercicios y deportes. Nosotros como docentes debemos complementar este concepto a los alumnos. Por ejemplo, ya no va a ser solo ejercicio y deporte, sino también vamos a verlo como salud y como otras actividades, como danzas y otras. Veremos la siguiente pregunta. Podemos ver que tiene una percepción medianamente de la educación física, ya que no está consciente del qué consiste realmente. Se enfoca en el juego y en el deporte. Listo, veremos la tercera pregunta. ¿Cuáles son los recursos locativos y los materiales que utilizamos en la clase de educación física? En las entrevistas que les hicimos a algunos alumnos, ellos nos contestaban que en el colegio son las canchas, los lazos, hula hula y hasta audiovisuales. Nosotros como docentes debemos utilizar todos los recursos que tengamos, ir a los parques y utilizar también parlantes, libros, audiovisuales y muchos recursos que encontremos en nuestro colegio, o que nosotros como docentes seamos creativos y hagamos los materiales que necesitaremos en nuestra clase. No tiene en cuenta que este tiene un fundamento teórico, el cual nos permite comprender cuál es el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, cómo debe tratarse, alimentarse, entre otros.